de grabación, les voy pidiendo por favor que tomemos un poquito en serio el ingreso al aula para poder evitar problemas posteriores, ¿ya? Porque una vez que nosotros estamos haciendo la presentación, pues por supuesto que ya no podemos estar viniendo, como quien dice, a revisar quién ingresa o quién no ingresa a la aula virtual. Entonces, por favor, debemos tomar muy en cuenta de que debe existir un periodo de tiempo para poder desarrollar. Bien, decíamos precisamente, y estábamos hablando de lo que viene a ser el marco teórico, decíamos que el marco teórico dentro de lo que viene a ser el proceso de investigación científica tiene una misión, tiene un propósito que es indispensable, que por supuesto nos va a permitir entender de qué se trata, adecuados y pertinentes, nos va a ordenar los conceptos, nos va a generar información adecuada para que nosotros como investigadores nos convirtamos en grandes expertos de la temática que nosotros estamos abordando. De tal forma que lo que genera en este caso el marco teórico es un sinnúmero de conceptos y preposiciones que van a orientar la investigación científica, que van a sustentar nuestra investigación y por supuesto nos van a permitir abordar de una forma coherente y pertinente lo que viene a ser el tema del planteamiento del problema dentro de este proceso. De tal forma que vamos a hablar un poquito ahora de lo que viene a ser el tema de la función que tiene dentro de la investigación, dentro de lo que viene a ser el método científico, y vamos a decir que con el marco teórico lo que vamos a pretender en este caso es inspirar nuevas líneas y áreas de investigación, es evitar cometer errores, o no, en este caso, más que evitar, previene, ayuda a prevenir precisamente que se cometan errores gracias al estudio, al análisis que se han desarrollado por otros investigadores durante otros procesos. Por supuesto, orienta, asesora, guía, consolida conocimientos, amplía nuestro conocimiento, nuestros horizontes de estudio y por supuesto se convierte en una guía en cuanto al tema de la investigación. Y por supuesto, todo esto nos va a conllevar en este caso a la generación de la hipótesis, es decir, provee el marco de referencia para poder hacer una interpretación de los resultados del estudio. Esto último es importantísimo porque dentro de una investigación científica, pues por supuesto tenemos que llegar a contrastar nuestros indicadores, nuestros objetivos. Ese proceso de contrastación se va a sustentar gracias a la información que nosotros vayamos a desarrollar o a describir dentro de lo que viene a ser el marco teórico. Las etapas de la investigación, de manera muy concreta, dentro de lo que viene a ser la perspectiva teórica, pues vamos a decir que son dos grandes etapas. La primera es la revisión de la literatura como correspondiente y la segunda la adopción de ella a través del desarrollo de la perspectiva teórica como tal. Dentro de la revisión de la literatura correspondiente, pues vamos a analizar que partiendo, por supuesto, del entendimiento de nuestro problema y partiendo del análisis que nosotros vayamos a desarrollar conjuntamente con nuestros objetivos, nosotros vamos a buscar una referencia bibliográfica que deba ser actual. Cuando nosotros desarrollamos una tesis de grado, debemos de tomar en cuenta que solamente nos sirven fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Pues aquellas fuentes de información donde nosotros vamos a encontrar el contexto del conocimiento de forma extensa. Por ejemplo, una tesis de grado, un libro. Y estos no pueden ser, en este caso, desarrollados con una antigüedad mayor a los 5 años. Esto es indispensable e importantísimo para poder tener información y una solvencia en cuanto a los conocimientos que nosotros vamos a ir desarrollándolos, que sean completamente actuales, que realmente nos ayuden a entender de qué se trata el trabajo. Por ende, esta revisión biográfica que nosotros vayamos a desarrollar, primero que tenemos que hacer es detectar la información o detectar la literatura, la obtención de la literatura, la consulta de la misma y finalmente la extracción del mismo. Fíjense que estamos hablando de la extracción y la recopilación de la información. ¿Qué estamos diciendo? Pues cuando nosotros vamos a buscar, por ejemplo, eh, pues sustentos sobre el desarrollo económico, pues queremos explicar de qué se trata el desarrollo económico. Pues lo que vamos a hacer es buscar a través de los buscadores, a través, en este caso, con la ayuda de Google Académico, con ayuda de una búsqueda avanzada en
o simplemente a través de revistas científicas especializadas, nosotros vamos a buscar información acerca de que podamos encontrar en libros, en revistas científicas, en artículos científicos de manera más concreta, toda la información que nos hable y que de alguna manera nos pueda sustentar de qué se trata el desarrollo económico. Una vez que podamos encontrar, tenemos que hacer un filtro, por eso es importantísimo que hagamos una búsqueda avanzada para que podamos decirle qué tipo de información nosotros queremos. Primero vamos a decir que queremos, por ejemplo, que nos busque solamente información que esté presentada como si fuese libro. Por consiguiente, esto vamos a utilizarlo con una pequeña extensión, que como que debe ser en este caso el PDF, porque el PDF te va a filtrar, en este caso, los documentos que estén en otro formato. Segunda búsqueda, segundo avance, debe estar relacionado precisamente con la antigüedad del documento. Máximo 5 años de antigüedad. Eso también es importantísimo. De tal forma que fíjense que una primera búsqueda que de repente nos brinde como resultado 300 resultados, aplicando estos pequeños filtros, automáticamente solamente 15 resultados. Ya estaríamos barriendo, como quien dice, con toda la información que sea considerada basura. Una vez que tenemos esos 15 libros, lo que nosotros tenemos que consultar es ver cuál de esos 15 realmente nos puede ayudar o servir para la comprensión, para adquirir mayores conocimientos de nuestra temática que estamos abordando. De tal forma que es posible que nosotros consideremos que de los 15, solamente 4 son realmente pertinentes y adecuados. Ahora, de los 4, cada libro pues tiene entre 100, 200 páginas, por consiguiente, debemos de prácticamente comernos los 4 libros para poder extraer la información que está descrita en el libro 1, en la página 89, el párrafo, el segundo párrafo, el tercer párrafo y el cuarto, que creemos que es importantísimo. De ese mismo libro vamos a sacar la información y vamos a extraer lo que encontramos en la página 112, en el segundo párrafo y en el tercer párrafo. Fíjense, lo que ya hacemos es una extracción, una recopilación de aquello que ya realmente es interesante, es útil y es importante para nuestra investigación. Por consiguiente, el marco de referencia, el marco teórico, prácticamente no significa que no es copiar y pegar. Debemos saber qué es lo que estamos analizando, qué es lo que nosotros estamos precisamente buscando para entender, ubicar de manera concreta esa investigación y, por supuesto, de ese análisis, solventar nuestra investigación. Habíamos mencionado que el marco de referencia o el marco teórico pues tiene las funciones que están previstas precisamente en este pequeño apartado, donde nos dice que gracias a esto vamos a prevenir los errores que se han desarrollado en otras investigaciones. Vamos, en este caso, a estos libros, esta información nos va a servir de guía, nos va a prever prácticamente o proveer un marco de referencia para hacer la interpretación de los resultados. Esto es probablemente lo más importante. ¿Ya? Eh, Tenemos subtipos, por supuesto que sí. Tenemos un marco teórico, un marco conceptual, un marco histórico y un marco legal. Lo que normalmente nosotros vamos a encontrar en cualquier tesis de grado son estos dos primeros. Estos dos últimos, en cuanto al tema del marco histórico y el marco legal, se presenta de forma muy escasa, dependiendo, como quien dice, del tipo de investigación, de sus características. Es posible que en algunos casos, dependiendo del tipo de investigación, es posible que podamos de alguna manera encontrar un marco histórico, es decir, de alguna manera hace o se debiera de hacer un análisis histórico acerca del problema de estudio que se está abordando, y por supuesto un marco de referencia legal, un marco de referencia de aquellos que, por supuesto, que generan un ambiente de estudio, un aspecto que de alguna manera sustenta un marco de referencia desde el punto de vista normativo. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de que vamos a desarrollar una tesis de grado en el cual nosotros vamos a desarrollar una ponencia, una propuesta que permita hacer una serie de modificaciones desde el punto de vista
de la gestión de tratamiento de residuos sólidos, por ejemplo, en nuestro marco legal tendríamos que analizar la pertinencia del mismo desde el punto de vista legal y tendríamos que ver, por ejemplo, lo que pasa con la ley 1333, la ley de medio ambiente, la ley 755 o la ley de gestión integral de los residuos sólidos y otras normas que llevan consigo y que de alguna manera dan un sustento para que los gobiernos municipales gestionen de forma integral los residuos que se producen dentro de su territorio. Entonces, el marco teórico, vamos a decir que fundamenta desde el punto de vista teórico y enmarca lo que viene a ser el tema de la investigación. Y el marco conceptual, como dice su nombre, pues son definiciones, son conceptos clave y relevantes que van a sustentar nuestra investigación. Esta, este, este primero probablemente es el más importante porque este estaría relacionado con lo que vienen a ser nuestros objetivos específicos. Y este, por supuesto, nos brinda los conceptos más relevantes de nuestra investigación. Bien, vamos a hablar entonces cómo se debe de construir. ¿Cuáles son los pasos para poder construir un marco teórico? Primero, vamos a identificar los elementos importantes del problema que nosotros estamos analizando, de nuestra investigación. Vamos a ver cuáles son los factores, los elementos, los resultados de las teorías, de las investigaciones y de alguna manera buscar ciertos datos estadísticos que puedan ir solventando nuestra investigación científica. Luego, hacer un análisis acerca de las principales variables para nuestro estudio, tanto nuestras variables independientes, dependientes e intervinientes, que luego en unos minutos más vamos a analizar precisamente y vamos a dar ejemplos de qué sería una variable dependiente, un independiente e interviniente, para luego hacer un establecimiento entre estas relaciones, es decir, prácticamente estas variables, gracias a la variable interviniente, en este caso, nos van a permitir tener una relación o ligazón entre lo que viene a ser nuestra variable dependiente y la independiente, para luego organizarla, organizar la información y finalmente elaborar nuestro marco teórico. Pues vamos a insistir con el ejemplo que nosotros estábamos precisamente desarrollando. Si nosotros pretendemos buscar información acerca de la libertad económica y su influencia en América Latina, ¿qué debiéramos de hacer? Pues buscar información acerca del hecho económico, buscar las corrientes, analizar precisamente la importancia que de repente pudo haber tenido las diferentes organizaciones, como puede ser, por ejemplo, la CEPAL o las Naciones Unidas para precisamente el desarrollo de la ciencia, identificar a sus diferentes autores, a las diferentes ponencias, a aquellas personas que han desarrollado ciertas tendencias a nivel de América Latina, que permitan explicar de alguna manera la influencia de estas doctrinas hacia lo que nosotros conocemos como las etapas del desarrollo y subdesarrollo. Bien, eso es como un simple ejemplo. Por consiguiente, cuando nosotros buscamos, por supuesto, una investigación, debemos entender de que, por supuesto, vamos a encontrar diversas definiciones, de que vamos a tener y debiéramos de tener mínimamente entre 5 autores diferentes que hablen acerca de la misma temática, que debiéramos de tener a esos 5 autores con una antigüedad no mayor a los 5 años para poder precisamente concebir el desarrollo. De tal forma que, por supuesto, la libertad económica pueda ser explicado de una manera sucinta y que podamos de alguna manera expresar la información adecuada y pertinente para poder orientar nuestra investigación, para darle el sustento teórico a nuestra investigación y para que nos permita a nosotros como investigadores sustentar nuestro trabajo. Para eso, para poder partir en la construcción de lo que viene a ser nuestro marco de referencia, es importantísimo que partamos de ese conocimiento previo que habíamos hablado en anteriores clases. Ese conocimiento previo nos va a orientar, nos va a garantizar precisamente desarrollar y llegar a un buen puerto en nuestra investigación. Eso es indispensable e importantísimo que podamos desarrollarlo, que se convierte prácticamente en el norte de nuestra investigación. Ese conocimiento previo puede ser, por ejemplo, la experiencia profesional o laboral que tuviéramos nosotros desempeñando de forma actual o que hubiésemos desarrollado
en una institución que está ligada precisamente a la temática que nosotros estamos abordando, ese conocimiento previo, porque nosotros durante un año o durante 2 años hemos estado trabajando en esa institución, nos va a brindar el conocimiento necesario, adecuado y pertinente para poder orientar nuestra investigación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues por supuesto acudir a fuentes primarias. Fuentes primarias y originales. ¿Qué significa esto? Buscar solamente tesis de grado, libros, buscar artículos científicos en revistas especializadas, acudir a expertos en el caso de que no hubiese información, para que nos ayuden, nos orienten en la búsqueda de información y una literatura que sea adecuada y pertinente. De alguna manera también acudir a fuentes terciarias en el caso de que no hubiesen fuentes secundarias, pero por sobre todo, lo primero que tenemos que hacer es entender que debemos de buscar fuentes primarias, fuentes primarias, fuentes primarias con una antigüedad no mayor a los 5 años. Los conceptos que vamos a ir colocándolos en el caso del marco conceptual, pues son indispensables, pues nos permiten en este caso presentar los rasgos esenciales e indispensables precisamente que debemos de tomar en cuenta. Los conceptos nos tienen que brindarle una información que sea precisa, que sea fiable, la fuente de la información, de la fuente del libro que nosotros, o el autor que nosotros vamos a estudiar, tiene que ser válido. Tenemos que emplear un lenguaje claro, un lenguaje técnico, pero que a la vez también sea, verídico, que sea viable, que sea fiable o que se pueda reproducir la información que nosotros estamos tomando muy en cuenta. Entonces es importante que podamos, por supuesto, hacer una descripción de lo que viene a ser nuestro marco teórico. Ahora, no se olviden también de que el marco teórico, habíamos mencionado que no solamente era copiar y pegar de los diferentes autores, sino se trata de una extracción, una construcción de una investigación de información preestablecida, es decir, desarrollada por otros autores, pero también debe incluir el aporte propio. Es decir, si esto fuese una página normal y completa, nosotros tuviéramos el párrafo 1, es posible que el párrafo 2, explicado por el autor 1, explicado por el autor 2, y nosotros debiéramos hacer una pequeña interpretación propia acerca de lo que desarrollado. ¿Ya? Entonces, aquí hay un aporte del autor, hay un aporte propio o, en este caso, hay el desarrollo de la investigación por el propio autor. Y por supuesto, vamos a seguir con el mismo ejemplo de tener un, un autor, dos autores, y la siguiente tendría que hacer una interpretación de los resultados que nosotros estamos describiendo. Entonces, es importantísimo que por supuesto podamos contribuir al desarrollo de la información. ¿Ya? Bien, decimos entonces que uno de los métodos para poder construir el marco teórico es el famoso método de mapeo, es decir, donde yo voy a identificar la temática que estamos abordando. Por supuesto, voy a hacer una búsqueda de información adecuada. Para ello, yo debiera de más o menos de tener un punteo o mapeo de qué es lo que yo voy a buscar. ¿Cómo voy a construir ese marco teórico? Para ello, por ejemplo, según este método, yo tendría que definir en primera instancia, buscar definiciones relacionadas, por supuesto, con el clima organizacional. Dimensionar o definir las etapas del proceso que nos permitan hacer un estudio más concreto, definir de manera mucho más concreta nuestro estudio, cómo se mide el clima organizacional en diferentes organizaciones y si existen o no modelos que nos permitan construir
que nos permitan, por supuesto, desarrollar eh, una ponencia y, por supuesto, como finalmente el marco teórico brinda, brinda en este caso la concepción, brinda el respaldo para poder hacer la interpretación, resulta que cuando nosotros tengamos nuestra tesis de grado y propongamos un organigrama siguiendo el modelo tradicional, podamos a ese modelo tradicional dar un sustento, ¿no es cierto?, desde el punto de vista teórico, que nos va a decir por qué es importante que en la institución X podamos nosotros utilizar el modelo tradicional. Ese sustento teórico nos lo va a brindar precisamente el marco referencial. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos encontrar la información, que podamos nosotros ordenar la información para el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, para ello, vamos a describir las concepciones, definiciones, vamos a definir los medios, cómo vamos a medir, cómo se desarrollan los diferentes modelos, las dimensiones que son indispensables para el desarrollo y, por supuesto, vamos a medir los modelos desarrollados por los diferentes autores para poder comprender de una manera mejor lo que viene a ser el clima organizacional o la temática que nosotros estemos abordando. Este es simplemente un pequeño ejemplo de cómo nosotros debiéramos de desarrollar. El segundo método es el método de subíndice. Esto, para poder desarrollar precisamente esta información, es indispensable que nosotros tengamos lo que habíamos descrito anteriormente. Es indispensable, importantísimo que podamos precisamente tener este conocimiento previo para poder desarrollar este método de índice. De tal forma que podamos nosotros, por ejemplo, este viene a ser nuestro marco teórico, pues en función a lo que podría ser nuestro objetivo específico, nuestro primer objetivo específico, pues ir describiendo cuáles podrían ser los subtemas de este y a la vez también buscar las referencias que puedan solventar nuestra investigación con relación al tema 1. Y las referencias bibliográficas, como habíamos mencionado, deben ser mínimamente 5 autores que hablen acerca exactamente de lo mismo con 5 años de antigüedad como máximo. 5 autores que hablen, otros 5 autores que hablen del tema 2 con una antigüedad mayor, no mayor a los 5 años. Y así sucesivamente. ¿Ya? Otros 5 autores que hablen del tema 3 y otros 5 autores como mínimo que hablen, por supuesto, del tema 4. ¿Qué significaría? Que estaríamos hablando que una investigación científica como tal, fácilmente, en una tesis de grado, fácilmente tenemos entre 20 e incluso más referencias biográficas necesarias que nos van a permitir comprender y nos van a permitir el desarrollo de nuestro marco de referencia. Bien, habíamos dicho la importancia que tienen las fuentes documentales. ¿Qué son fuentes primarias? Resulta que las fuentes primarias son documentos originales de investigación o que han sido descritas precisamente por otros investigadores que presentan la información de una manera detallada, utilizando un lenguaje técnico, y por supuesto, puede ser un libro, un artículo científico publicado en una revista científica, una tesis de grado, cualquier documento que se encuentre de forma extensa, extensa, de forma extensa, para poder precisamente analizar la temática que nosotros estamos abordando. Las fuentes secundarias son aquellas información o documentos que se presentan de forma resumida. Por ejemplo, lo que nosotros podamos publicar o leer en un periódico, lo que nosotros podamos leer en una revista de revistas. La famosa revista, por ejemplo, hay revistas de revistas, por ejemplo, muy interesante, y otras revistas de revistas que lo que hacen es hablar acerca de medicina, hablan acerca
de la moda, hablan acerca un poquito de todo, hacen un mix, pero en cada temática pues abordan y presentan información, de repente puede ser extraída de una información o una fuente primaria, pero que la presentan de forma resumida. Por consiguiente, la información secundaria solo es válida cuando no existe, cuando no hay fuentes primarias. ¿Ya? Cuando no puede haber fuentes primarias, pues prácticamente es casi imposible poder decir que un tema de investigación o un determinado problema, pues no existe información. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de repente de un coronavirus, pues estoy seguro que ahorita que el famoso coronavirus hoy en día, en cuanto a fuente de información primaria, es lo que nosotros más vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque hay muchísimos, pero muchísimos investigadores, muchísimos científicos que están desarrollando investigaciones, que están probando vacunas, que están probando nuevos procedimientos médicos. Por consiguiente, en este instante, probablemente lo que más vamos a encontrar es información acerca de este problema, a pesar de que es una problemática relativamente nueva. Pero si tuviéramos alguna, de repente, este, eh, un nuevo ataque, es posible que, por ejemplo, la humanidad tuviese que pasar por un tema de un problema causado por los zombies. Y bueno, nuestra fuente de información primaria no encontraríamos una información, un sustento para nuestra investigación, porque no hay libros que puedan explicar, no hay artículos científicos que puedan explicar el por qué una persona puede llegar a convertirse puede llegar precisamente a tener eso. Lo que sí tenemos como fuente secundaria son muchas películas, tenemos muchas series, que de alguna manera estas películas y estas series es posible que encontremos alguna que otra que nos brinde cierta información, cierta referencia del por qué podría llegar a suceder este tipo de catástrofes, ¿no es cierto? Entonces, solamente y en el caso de que no hubiese fuentes primarias, nosotros vamos a recurrir a las fuentes secundarias. ¿Qué implica ¿Qué implicaría lo que viene a ser en este caso las fuentes primarias? Pues buscar, por supuesto, Cielo, por ejemplo, es una de las bibliotecas virtuales más grandes en todo el mundo y, por supuesto, en América Latina. Y Cielo trabaja, por supuesto, con diversas revistas científicas de todos los ámbitos, en el ámbito veterinario, en el ámbito de la medicina, en el tema de la ecología, el tema medioambiental, el tema de la economía, por supuesto, es decir, en todos los ámbitos y genera conocimiento. Entonces, lo ideal es que, por supuesto, nosotros podamos recurrir a fuentes de información que sean, por supuesto, pertinentes, adecuadas y que de alguna manera nos den la información, nos den el sustento o nos generen el sustento que nosotros necesitamos. Para ello es indispensable, vuelvo a decir, que podamos utilizar fuentes primarias. Hay los centros documentales o bases de datos, hay muchas instituciones, hay muchas agrupaciones, tanto que están muchos que están en la nube, que tienen lo que nosotros denominamos centros documentales, es decir, que generan, concentran información y que esta información luego es útil para que, por supuesto, el resto de las personas que quieran buscar esta información a través del uso de la red de Internet puedan, por supuesto, acceder a la misma. Para ello, es indispensable que podamos entender de qué se trata o qué es, en este caso, Internet. Internet nace en los años 50, nace precisamente en Estados Unidos, de manera más concreta entre las principales universidades de ese entonces y que hasta ahora incluso siguen siendo están entre las mejores universidades del mundo, como viene a ser la de Harvard y otras, y nace como un tema netamente científico. Internet nace para poder servir nace en realidad como una intranet, es decir, una red que nos permita compartir información entre los diferentes investigadores que estaban precisamente desarrollando estaban haciendo ciencia, que estaban haciendo investigación y que de alguna manera buscaban compartir la información, compartir los hallazgos que hubiesen tenido.
a partir de esa idea y luego con el éxito precisamente de lo que se tuvo en Estados Unidos, en muy poco tiempo, un par de años después, esto eh, se tuvo contacto con las universidades de Inglaterra, con la Universidad de Oxford, y se llegaron precisamente a empezar a y buscar unos mecanismos de cómo, por supuesto, la información generada por los investigadores de Oxford puedan ser canalizados y puedan servir, en este caso, como sustento para las investigaciones de los investigadores de la Universidad de Harvard y así sucesivamente. Y luego empezó, como que dice, como si fuese una telaraña a crecer, y cuando descubrimos prácticamente estábamos ya frente a un monstruo que se denomina Internet. Pero esa es básicamente la esencia, cómo nace precisamente y dónde nace el famoso, la red de redes. Bien, cuando nosotros vayamos a hacer una búsqueda de información, debemos de tomar muy, pero muy en cuenta, si nosotros no sabemos buscar en redes científicas, si nosotros no sabemos encontrar, en este caso, información que sea adecuada y que sea pertinente, es indispensable que nosotros lo hagamos mínimamente a través de una búsqueda avanzada. ¿Cómo yo llego a desarrollar una búsqueda avanzada en Google? Pues puedo precisamente cuando esté, por ejemplo, en hacer el Internet, les voy a, me voy a permitir mostrarles un segundo. Pues vamos a buscar, vamos a hacer una búsqueda. Cambia. Ok, entonces, entramos en búsqueda avanzada y nos va a permitir orientar, nos va a permitir, por supuesto, hacer una serie en, de filtros en nuestra investigación, de tal forma que, por supuesto, nosotros podamos decirle a Google, en este caso, que lo que nosotros buscamos o lo que nosotros queremos es buscar, por ejemplo, desarrollo económico. Queremos que la información nos busque y nos encuentre precisamente libros. Podemos decirle nosotros a Google qué tipo, si nosotros sabemos inglés, podemos decir que solamente nos busque, en este caso, libros publicados en inglés, que hayan sido publicados en Inglaterra, hubiesen sido publicados en el siguiente, en el año 2018 a la fecha. Es decir, nosotros podemos hacer y generar filtros y debemos de hacer filtros en la investigación para que no nos busque y no encontremos, por ejemplo, denme un segundo, por ejemplo, si nosotros ponemos desarrollo sostenible, fíjense que tenemos, perdón, mi internet no está muy rápido que digamos. ¿Ya? Tenemos, fíjense, cuando uno, esto es lo que ustedes hacen. Ustedes, esta es la forma como buscan. Y fíjense cómo automáticamente te genera 93 millones de resultados. Es extremadamente alta la información. Con una búsqueda en este caso avanzada, yo puedo filtrar la información. Es importante que yo pueda utilizar palabras claves, que no utilicen palabras que en este caso sean eh, inadecuadas. Es importante que yo pueda, por supuesto, definir y generar ciertas condiciones para que en Google avanzado, en búsqueda avanzada, yo pueda definir
incluso si solamente quiero publicaciones desarrolladas por un autor determinado, publicaciones que hubiesen desarrollado autores argentinos, si es que fuese el caso, publicaciones que hayan sido desarrolladas solamente en Brasil, publicaciones desarrolladas solamente en la gestión 2020. Yo puedo decirle en este caso a Google, puedo buscar información adecuada. ¿Queremos buscar libros? Ah, perfecto. Por ejemplo, Amazon. Amazon nos permite buscar, nos permite comprar, nos permite bajar libros, libros completos, y nos dice, nos va a pedir en este caso cuando hacemos búsqueda avanzada, en Amazon nos va a decir cuáles son las palabras claves, cuáles son el autor o los autores, el título, nos puede en este caso buscar por otro tipo de condiciones, otro tipo de formatos, eh, es decir, fíjense que tenemos varias condiciones, si que lo queremos en formato digital, si lo queremos en físico, si queremos en sí que han sido en todos los años, o si ha sido publicado en el 2020, 2019, si está en español, si está en inglés, si está en portugués. Podemos precisamente decirle en este caso a Amazon cómo queremos que nos haga la búsqueda. Y esto nos va a filtrar, esto va a hacer que pasemos, por supuesto, como habíamos mencionado hace un instante, de 93 millones a probablemente solamente 18 a 20 publicaciones o resultados. La siguiente la siguiente forma, que es la que yo les recomiendo para hacer una búsqueda, ustedes pueden ingresar, por supuesto, a lo que viene a ser la página web de nuestra universidad. Al ingresar ustedes, esto es como docente, esto es lo mismo que ustedes, ¿ya? Esto es mi perfil, yo lo saqué de mi perfil, yo puedo ingresar en este caso a bibliotecas virtuales. Ustedes tienen esto mismo dentro de lo que viene a ser su perfil. Y fíjense, entrando por supuesto a lo que viene a ser la plataforma de la universidad, en, ustedes entran como estudiantes, colocan su número de registro y su contraseña, y luego se van a biblioteca virtual. En biblioteca virtual, ustedes van a tener acceso, gracias a que la universidad tiene un convenio con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, tienen acceso a las bibliotecas virtuales más grandes del mundo. Tienen a Cambridge, tienen bibliotecas de Oxford, tienen la Universidad de Harvard, tienen muchas, pero muchas bibliotecas virtuales, tienen a Cielo, tienen a ecosistemas, hay un sinnúmero de bibliotecas virtuales y que por supuesto con acceso a prácticamente a un mundo en todas las áreas, política, lingüística, en el área de ciencias sociales, humanidades, leyes, matemáticas, medicina, lo que ustedes quieran. Y por supuesto, esto lo tienen de forma completamente gratuita. Entonces, es simplemente sacarle provecho, como quien dice, a la información que nosotros tenemos disponible y que está para nosotros, para que nosotros podamos precisamente ayudarnos y que nuestra investigación sea o esté bien sustentada. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser el derecho de autor. ¿Qué es lo que ustedes han hecho hasta el instante, hasta el día de hoy? Ustedes han cometido plagio siempre. Ustedes han cometido plagio siempre. Nunca estoy seguro que el 99% de todos ustedes han plagiado documentos. ¿Qué significa plagiar? Significa buscar, por ejemplo, en Internet alguna temática que de repente sea un trabajo un trabajo encargado por el profesor de matemáticas o por el profesor de ciencias, de ciencias naturales, lo que ustedes quieran, y resulta que buscaron en Internet, encontraron lo que más o menos era interesante, hicieron control C, control V y control P. Es decir, presentaron la información desarrollada por otras personas como si fuesen propias. Por consiguiente, al no haber indicado la fuente de donde se obtuvo, significa que cometieron plagio. Todo autor de un trabajo intelectual tiene derechos legales e incentivos económicos. Por consiguiente, una persona, un autor, en este caso, puede
puede, en este caso, desarrollar los mecanismos necesarios para hacer valer sus derechos. Cuando ustedes plagian, cuando ustedes colocan esta información como si fuese propia, pues estarían sujetos a que en algún momento pues alguien le pueda no solamente reclamar, sino pueda iniciarle un proceso por plagiar, ya sean libros, revistas, sitios web, incluso programas de computación, música, gráficos, cualquier documento. Por consiguiente, es indispensable que cuando nosotros desarrollamos investigación, digamos siempre, siempre quién es el autor. Siempre, digamos quién es el autor de ese gráfico, de esa figura, de esa tabla, del concepto que nosotros acabamos de colocar, de la información que nosotros acabamos de colocar en nuestro marco teórico y por supuesto para ello utilizar lo que viene a ser las famosas normas de redacción científica. Dentro de estas normas de redacción científica vamos a tener entre las más importantes las normas Vancouver, a las normas APA y las normas ISO, entre las más relevantes y las que de alguna manera se encuentran en mayor desarrollo. Nos vamos a centrar en lo que viene a ser las normas APA. Las normas APA están hoy en día en lo que viene a ser la séptima edición. Esta séptima edición fue publicada a finales del año 2019. Por consiguiente, no vamos a decir que es nueva, porque ya tiene un poquito más de un año ya de uso. Por consiguiente, vamos sí a desarrollar y a utilizar en este caso la séptima edición para nuestro trabajo de investigación que ustedes van a desarrollar, para en este caso la monografía que ustedes van a desarrollar como parte de lo que viene a ser el proceso de integración de la teoría con la práctica. Vamos a ir explicando entonces qué es la séptima, qué es la norma JAPA, que es la que a nosotros nos interesa porque son las que son utilizadas en este caso para el área de ciencias sociales, es decir, para nuestra área, para nuestra carrera, y que está vigente y que va a ser utilizada, por supuesto, y que ustedes van a utilizar el día que ustedes decidan hacer una tesis de grado, el día que ustedes decidan hacer un trabajo de investigación científica, ustedes van a desarrollar en este caso van a utilizar las normas APA. Por consiguiente, decíamos que por supuesto ya estamos hablando de la séptima edición. La primera edición parte en el año 1952 como una estrategia que nos permita de alguna manera decir cómo vamos a redactar una investigación científica, cómo vamos a escribir una tesis de grado, cuál va a ser el formato, qué tipo de letra vamos a utilizar, qué tamaño de letra vamos a utilizar, cómo vamos a citar a un autor cuando la información ha sido extraída de una tesis, cómo en este caso, a utilizar o vamos a citar a un autor cuando la información ha sido extraída de un libro, de una revista, de un periódico, de una película, de lo que ustedes quieran. Entonces, lo que brinda en este caso la norma es un conjunto de información adecuada y pertinente para precisamente poder redactar de forma adecuada y pertinente nuestra investigación. Entre lo que es más relevante, el tipo y tamaño y la fuente de información para el tema de las normas APA en su versión número séptima. Vamos a utilizar en este caso Tiny Roman tamaño número 12. Podemos usar, antes solamente en la sexta, por ejemplo, solamente hablaba de que el único tipo de letra que se puede utilizar es el Tiny Roman tamaño 12. Ahora en la séptima edición se dice que se puede utilizar Calibri 11, Arial 11, Luxila San Unit número 10 o Georgia 11, que podemos utilizar y que debemos de utilizar, por supuesto, como tamaño en el tema de los márgenes de 2,54 centímetros a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba, es decir, prácticamente, ¿qué significa? Que nos brinda, en este caso, un formato, que nuestra investigación, que nuestro trabajo tiene que estar desarrollado en un solo formato. Y nos dice, por supuesto, cómo tienen que ser nombrados o cómo tienen que ser desarrollados, en este caso, los títulos número 1 o el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, entre los más importantes. El nivel 1, que sería el título principal de una investigación científica, debe ir centrado, debe ir, por supuesto, en negrita, cada palabra, iniciando, por supuesto, con una mayúscula, tal como está en el ejemplo. Y por supuesto, el texto va a iniciar en un nuevo párrafo. El nivel 2 o el título 2 va a ir alineado a la izquierda, va a ir en negrita, va a ir en este caso si vamos a utilizar Times New Roman tamaño 12, que es por ejemplo que a mí me gusta. Cada palabra va a ser o va a iniciar en este caso en mayúscula y el texto inicia por supuesto en un nuevo párrafo.
Es decir, el título número 3 va a ir alineado a la izquierda, va a ir con negrita, va a ir también, pero esta vez la diferencia es que va en cursiva y cada palabra inicia, por supuesto, también con una mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo. Cambia trascendentalmente en el nivel 4 y el nivel 5, porque ahora ya hablamos en este caso que va a haber una alineación a la izquierda, también va a haber negrita, vamos a seguir utilizando, si hemos elegido Tiny New Roman tamaño número 12, con una sangría de 1.25-27 centímetros, y por supuesto la diferencia grande es que ya no hay un punto y aparte, sino que hay en este caso un punto seguido. Esta es la diferencia entre el título 1, 2 y 3, que prácticamente el párrafo, la información que vamos a colocarla, se la da en este caso en un siguiente párrafo, y en el título número 4 y en el título número 5 va prácticamente en un párrafo diferente, perdón, en el mismo párrafo. Y el título número 5 hace exactamente lo mismo, ¿ya? La diferencia entre el 4 y el 5 es que el 5 va con cursiva y el 4 va normal, ¿ok? Entonces, fíjense, esta es la forma como nosotros podemos desarrollar, en este caso, nuestra investigación. Y, por supuesto, la forma como nosotros vamos a desarrollar, cómo vamos a desarrollar nosotros una referencia bibliográfica, pues va a estar en función, en este caso, al texto. Si nuestra información, si la información tiene un espacio mayor, en este caso a las 40 palabras, debe ser descrita de esta manera, ¿ya? En este caso, si ustedes cuentan, tienen 1, 2, 3, 4, por supuesto que van a tener menos de 40 palabras, entonces la información que usted está copiando y que Freud, en este caso, que es el autor de esta información, es es la que nosotros vamos a colocar como marco referencial, entonces debe ir con comillas, ¿ok? Debe ir. La forma como Norman Japa en este caso cita es que siempre va el autor, el apellido del autor y el año. Y finalmente el número de la página de donde se está extrayendo la misma. Cuando la información es más extensa, cuando la información en este caso, como tienen ustedes acá en el ejemplo, son más de 40 palabras, la forma de poder precisamente hacer una referencia gráfica y poder citar de forma adecuada es que nosotros vamos a decir que Freud afirma lo siguiente. Colocamos los dos párrafos y al final vamos a decir que todo esto ha sido extraído de la página 51. Estas son las dos formas de poder precisamente, en este caso, copiar, pegar la información de forma adecuada y de forma pertinente. ¿Cómo hacemos en el caso de lo que vienen a ser las tablas y lo que vienen a ser las figuras? Debe existir una numeración, no puede existir en este caso una figura o una tabla sin que esté claramente definida tal como le estoy mostrando en el ejemplo. La tabla número 1 debe ir con un título alineado a la izquierda, luego en este caso en cursiva debe decirnos en este caso cuál es el título de la tabla, debe haber un encabezado, el cuerpo y por supuesto tiene que haber una nota de tabla. La forma tradicional es como ustedes presentan una tabla, por supuesto, es esta, ¿no es cierto? Es todo cuadriculado. Esta es la forma tradicional como ustedes presentan una tabla. Fíjense que en este caso ese tipo de condición desaparece, porque aquí solamente aparece prácticamente, tenemos en realidad tres líneas, si esto fuera una tabla común y corriente, tenemos tres líneas, dos para el encabezado, y finalmente solamente la última es la con la que igual prácticamente va a finalizar el trabajo. Y no importa si aquí tenés una columna, tenés dos columnas, tenés tres columnas, tenés cuatro o tenés cinco columnas y podés tener n filas. Lo que nos dice la norma es que podés tener solamente en realidad tres líneas horizontales que van a definir en este caso que van a tener la tabla. Luego tiene que, vuelvo a insistir en esto, siempre
vamos a identificar, vamos a numerar las tablas. No puede haber una sola tabla sin que se defina, en este caso, el número, sin que pongamos, en este caso, en referencia el número de la misma. Y por supuesto, en el tema de la nota, nosotros deberíamos decir, más allá de decir, hacer una pequeña descripción, por ejemplo, esta tabla nos muestra cómo cambia la cantidad de niñas embarazadas de acuerdo a la zona donde se vive y por tanto en nuestra social. Acá es indispensable colocar la referencia bibliográfica, tal como lo está mostrando precisamente en la figura número 1. Nota, dice, el gráfico representa el retorno del descontento en la inflación en el periodo. Por eso, un dólar en el 2012 vale menos que un dólar en 1802, tomado, y aquí está la referencia, con su paginación, publicado, por supuesto, por Sigel en el año 2014 en McRae-Hill Educación. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a utilizar o vamos a, en este caso, a sembrar lo que viene a ser las normas APA. Bien, respecto al tema de las normas APA, ustedes tienen un video que les va a permitir, por supuesto, comprender mejor. Ustedes tienen que revisarlo y en unos minutos más vamos a dar el espacio adecuado para poder, poder hacer que ustedes puedan hacer las consultas pertinentes, ¿ya? Hablamos un poquito acerca de la hipótesis y de las variables, que esto va casado. ¿Qué son las hipótesis? Pues son afirmaciones o suposiciones que se puede hacer o que hace el investigador respecto al problema de investigación. ¿Ya? ¿Cuál es la función que percibe la hipótesis? Pues es dimensionar el problema, identificar las variables del objeto de estudio, orienta el método y la técnica que se va a utilizar para poder obtener información. Y tenemos básicamente tres tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Tenemos tres tipos de variables que van casados prácticamente, ¿no? La hipótesis va casada con las variables. Por ende, podemos tener variables independientes, dependientes e intervinientes. Entonces, decimos, una hipótesis es una explicación tentativa de un determinado fenómeno, en la predicción o anticipación de un hecho. Esta se convierte en una técnica mental que permite de alguna manera adelantarnos a una decisión final. Por consiguiente, la hipótesis debe ser una afirmación que aún no ha sido verificada y que relaciona dos o más variables. La hipótesis, en caso de que corresponda, debe ser presentada de forma taxativa, es decir, afirmando o negando, pero de forma taxativa, de tal forma que se puedan comprender y se pueda verificar utilizando precisamente las técnicas para poder, en este caso, y van a ayudar muchísimo las variables, en este caso, para poder verificar a través de técnicas accesibles para el desarrollo de la investigación. Y deben ser, por supuesto, susceptibles a ser tomados en cuenta o a ser desarrolladas precisamente en una investigación. ¿Cuáles son los elementos que tiene una hipótesis? Básicamente son tres: la unidad de análisis, variable y los elementos lógicos. La unidad de análisis pueden ser individuos, familias, instituciones, organizaciones, lo que ustedes quieran. Municipio, la variable, habíamos mencionado, que se convierte en una característica, una propiedad de la unidad de análisis, y los elementos lógicos que hacen una relación entre la unidad de análisis con las variables. Por ejemplo, una hipótesis: los estudiantes que estudian durante 2 o más horas diarias tienen mayor rendimiento académico que los que estudian menos horas. Unidad de análisis son los estudiantes. La variable independiente, las horas de estudio, y la dependiente, el rendimiento académico, y los elementos lógicos, por supuesto, mayor y menor. Entonces, una hipótesis bien elaborada debe tener estos tres grandes elementos. La unidad de análisis, describir si estamos hablando de estudiantes, de docentes, de un municipio, de una empresa X, tiene una institución financiera X, la definición clara
de cuáles serían en este caso las variables independientes y dependientes también deben estar presentes en la oración y por supuesto deben existir elementos lógicos, elementos que relacionen las variables con la unidad de análisis. Estos serían los elementos que deben aparecerse, por supuesto, en lo que viene a ser una hipótesis. Las características tiene, por supuesto, una hipótesis es que esto tiene que ser real, tiene que, por supuesto, ser sometida a un proceso, en este caso, a un proceso de experimentación, un proceso que nos permita contrastar si realmente es válida, debe presentar, en este caso, variables, debe existir una relación y debe ser medida, por sobre todo tiene que ser medida y observada precisamente para poder contrastar para ver si es que realmente se cumple o no estas condiciones. Por tanto, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poder ser probadas. Ahora, es posible que nosotros podamos desarrollar investigaciones en las cuales no sean necesarias, en este caso, o no sea necesario poder elaborar hipótesis. Por ejemplo, en una investigación con un alcance exploratorio no se formulan hipótesis. En la siguiente unidad nosotros vamos a hablar precisamente ya de manera más concreta del método, y cuando ya vamos a hablar del método, pues vamos a hablar por supuesto del alcance, el diseño de investigación, y ahí vamos a poder fundamentar de qué se trata precisamente cada uno de estos métodos, ¿ya? Entonces, cuando es una investigación es exploratoria, no se formula la hipótesis. En el caso de que fuese descriptiva, pues es indispensable que sí se lo haga. En el caso de que sean correlacionales y explicativas, se deben formular, por supuesto, hipótesis que sean relacionadas con los tipos de alcance que están ustedes describiendo. Por consiguiente, en las investigaciones descriptivas se las formulan y en las exploratorias se puede llegar a omitir la formulación o la elaboración de la hipótesis de estudio. Habíamos mencionado que son tres tipos de hipótesis. Son tres tipos de hipótesis: la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis de investigación es una proposición tentativa acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que deben cumplir con al menos con los requisitos que habíamos descrito anteriormente. La hipótesis, en este caso, de investigación, siempre va a ser afirmativa. La hipótesis alterna, perdón, la hipótesis nula, es el reverso de la hipótesis de investigación. Si acá nosotros afirmamos, acá debiéramos de, en este caso, de negar. Y la hipótesis alterna se convierte en este caso en una posibilidad alterna. ¿Qué significa, por ejemplo? Vamos a decir, vamos a generar una hipótesis y vamos a decir que los estudiantes que ingresan tarde al aula virtual de INB 100 lo hacen por un descuido en el sistema horario. Entonces estoy afirmando. En la hipótesis nula voy a decir que los estudiantes que ingresan a la aula virtual de INB 100 no lo hacen por un tema de, en este caso, de un sistema horario. Y una hipótesis alterna, pues tendría que ser en este caso algo completamente diferente. No vamos a hablar de un tema de horario, vamos a decir que probablemente el por qué ingresan de manera tarde, probablemente que existan factores relacionados con, por ejemplo, conectividad. Es posible que el problema no sea del tema horario, sino de una conectividad o un bajón de tensión en cuanto al tema de la cantidad de megas que son necesarias para poder, o de una estabilidad en cuanto al tema de la conectividad para poder ingresar precisamente al aula virtual.
Bien, finalmente vamos a hablar un poquito acerca de lo que vienen a ser las variables y vamos a decir, por supuesto, que las variables son características o cualidades de la realidad que van a ser susceptibles a ser medidas y tomados en cuenta como valores. Dentro de las clasificaciones de lo que vienen a ser los tipos de variables que hay, vamos a tener variables cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas, dependientes, intervinientes y independientes. Estas últimas son las más importantes y que son las que nosotros realmente vamos a utilizar. Las variables continuas, en este caso las variables cuantitativas y cualitativas, las cuantitativas, vamos a empezar por las cuanti, vamos a decir que expresan una numeración, ¿ok? Las variables cuantitativas, como dice su nombre, cuantifican, identifican una numeración, un número, un peso, un porcentaje, una edad. Las cualitativas, aquí hacen todo lo contrario. Buscan identificar una cualidad. Por ejemplo, un color, un mes, el género de una persona. Por consiguiente, es indispensable diferenciar entre lo que puede ser una variable cuantitativa y una cualitativa. La variable, en este caso, las discretas, discontinuas y las continuas, tienen características un poquito diferentes. En el caso de las variables discretas, lo que nosotros hacemos es precisamente, es decir, que son aquellas que no pueden tomar valores intermedios entre dos o más valores, es decir, toman números enteros, ¿ok? Por ejemplo, 1, 2 o 3. En el caso de las variables continuas, lo que hacen es toman estas variables valores dentro de un intervalo determinado y que por supuesto pueden expresarse en fracciones o decimales. Fíjense que hay una diferenciación muy clara entre lo que vienen a ser las variables que son independientes, las variables discretas y las variables continuas. Entre las más importantes vamos a tener, por supuesto, las variables independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. La variable independiente son las variables que influyen, causan o producen un determinado fenómeno. Por ejemplo, la temperatura causa la expansión de los gases. La temperatura se convierte en este caso en la variable X, es decir, la variable independiente, y la expansión de los gases, en este caso la variable la dependiente. La sequía provoca la migración de zonas rurales hacia los centros urbanos. Sequía se convierte en una variable independiente y el proceso migratorio en una variable dependiente. Las variables dependientes son aquellas variables cuyo comportamiento varía, cambia, disminuye o aumenta de acuerdo a la influencia de una variable independiente. El cáncer es provocado por el consumo de nicotina. El cáncer, en este caso, es variable dependiente y el consumo de nicotina, en este caso, es la variable independiente. Según Darwin, el inicio de la agricultura es la consecuencia inevitable de conocer que una semilla plantada en la tierra se convierte en una planta. El inicio de la agricultura se convierte, en este caso, en la variable dependiente y el conocimiento en que una semilla plantada en la tierra se convierte en una planta, se convierte en la variable independiente. La variable interviniente son variables que participan en la ligación o la relación entre las variables dependientes e intervinientes y son variables que producen un efecto o una relación entre estas. Por ejemplo, el bacilo de Koch
provoca tuberculosis cuando el sujeto presenta una baja sostenida en el sistema inmunológico. El bacilo de Koch, nuestra variable X, por la variable independiente, tuberculosis en este caso, nuestra variable interviniente, y una baja sostenida en el sistema inmunológico, en este caso sería nuestra variable interviniente. ¿Ok? Bien, esto último, por supuesto, es indispensable que lo podamos comprender para que nosotros podamos desarrollar en nuestra tesis de grado o la presentación de nuestras, y en la presentación precisamente de nuestra hipótesis. ¿Ok? Bien, vamos a finalizar lo que viene a ser en nuestra unidad 2 respecto a lo que viene a ser la operacionalidad de las variables. Aquí debemos tomar muy en cuenta que debe existir una definición conceptual de las variables que nosotros estamos analizando y una definición operacionalidad, es decir, debemos de hacer que nuestras variables y nuestra hipótesis se pueda, en este caso, contrastar. Para ello, la definición conceptual, como dice su nombre, por supuesto, va a extendernos, en este caso, nos va a hacer una presentación o una definición concreta de la variable que estamos analizando. Por ejemplo, rendimiento académico. El rendimiento académico es, según Rodríguez, el proceso en el cual un estudiante tiene como resultado de un estudio un promedio ponderado, ¿ok? Y el concepto como tal. La definición operacionalidad de la operacional constituye un conjunto de procedimientos que describen las actividades que observan de un observador que debe realizar para poder recibir las impresiones sensoriales, las cuales precisamente la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Aquí tienen ustedes un poquito de lo que viene a ser un ejemplo. Decimos que la variable es el ausentismo laboral. La definición de ausentismo laboral, la definición conceptual, es el grado con el cual un trabajador no se reporta a trabajar. La definición operacional es la revisión de las tarjetas de asistencia al trabajo durante el último trimestre. Fíjense que, por supuesto, esto está íntimamente relacionado. Y nuestra hipótesis de investigación es a una mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. Aquí tendríamos, en este caso, variable X y variable Y. Entonces, de esta forma, nosotros debiéramos de desarrollar lo que viene a ser nuestra operacionalidad de las variables. Aquí tienen ustedes un pequeño ejemplo, un poquito más concreto. La hipótesis dice que los egresados de la carrera de Ingeniería Comercial de la FINOR presentan un adecuado nivel de formación e intención en emprendedurismo, los mismos que se ven influenciados por las actividades que son desarrolladas por los padres y los antecedentes familiares, amigos o compañeros. Y tenemos dos variables, la variable dependiente y la independiente. Tenemos una pequeña conceptualización, tenemos una dimensión operacionalidad y tenemos un indicador. En este caso, al menos el 20% de los egresados confirma la intención de generar su propio, en este caso, empleo. El 20% de los egresados tienen al menos a un familiar o un amigo que es emprendedor, de tal forma que la operacionalidad de la variable lo que nos permite es contrastar. Nosotros llegamos a contrastar nuestra investigación. Bien, vamos a entrar a rondas de consultas, preguntas y dudas de esta unidad.